Nunca pensé que llegaría a un punto donde levantarme de la cama fuera una batalla. No era solo cansancio físico, era un peso invisible que me aplastaba el alma. Abría los ojos cada mañana y lo primero que sentía no era gratitud, sino decepción. Decepción por lo que había perdido, por lo que no salió como esperaba y por lo que jamás entendí. Yo creía en Dios, pero mi fe estaba herida, golpeada, casi irreconocible. Oraba, pero mis oraciones eran cortas, secas, sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya no tenía fuerzas para llorar. Hablaba con Dios como quien habla desde el fondo de un pozo, esperando que alguien escuchara, aunque fuera un eco. Le preguntaba por qué había permitido tantas caídas seguidas. ¿Por qué el silencio parecía su única respuesta cuando más lo necesitaba? Había cometido errores, sí. Decisiones mal tomadas, caminos que no debí recorrer, advertencias que ignoré. Pero aún así, sentía que el castigo era demasiado pesado. Perdí personas, oportunidades y confianza en mí mismo. La fe que antes me sostenía ahora parecía observarme desde lejos, como algo que alguna vez fue mío, pero que ya no podía alcanzar. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía un juez cruel. Cada pensamiento negativo encontraba espacio para crecer. Recordaba palabras que me hirieron, promesas que no se cumplieron y oraciones que parecían quedar en el aire. Miraba el techo, incapaz de dormir, preguntándome en qué momento todo se desmoronó. Me sentía solo, incluso cuando no lo estaba. Abría la Biblia por costumbre, no por esperanza. Leía versículos que hablaban de paz y propósito, pero dentro de mí solo había confusión. Me preguntaba si esas promesas eran para otros, para personas más fuertes, más fieles, más dignas que yo. Dudé de mí, dudé de la vida y, aunque me costara admitirlo, dudé de Dios. Hubo días en los que pensé rendirme por completo. No seguir intentando, no seguir creyendo, no seguir esperando. Vivir en automático parecía más fácil que luchar contra una oscuridad que no se iba. Sonreía frente a otros, pero por dentro me estaba quebrando. Nadie veía la batalla interna. Nadie escuchaba los gritos silenciosos de mi corazón. La decepción se volvió parte de mi identidad. Me acostumbré al dolor, a la frustración y a la sensación de fracaso. Empecé a creer que así sería siempre, que la recuperación era solo una palabra bonita para historias ajenas. Me sentía lejos de Dios, aunque sabía, en el fondo, que Él seguía ahí. En medio de esa oscuridad, algo pequeño aún resistía. No era fe fuerte, ni valentía, ni optimismo. Era apenas una chispa, una idea débil pero persistente que aparecía cuando todo callaba. Pensaba que, si Dios me había permitido llegar hasta ahí, tal vez todavía no había terminado conmigo. Tal vez ese dolor no era el final, sino parte de un proceso que aún no comprendía. No me levanté de inmediato. No hubo un cambio repentino. Seguía cayendo, seguía dudando, seguía sintiéndome roto. Pero esa chispa evitó que me apagara por completo. Me aferré a ella sin entender cómo ni por qué. Era lo único que tenía. Así comenzó mi lucha real. No contra el mundo, sino contra mi propia desesperanza. No con grandes victorias, sino con pequeños actos de resistencia. Permanecer, aguantar, no huir. No soltar del todo una fe que, aunque herida, seguía respirando en silencio dentro de mí. Resistir sin fuerzas. No recuerdo el día exacto en que decidí seguir. Porque no fue una decisión valiente ni consciente. Simplemente no me rendí, me quedé. Aún cansado, aún decepcionado, aún vacío. Permanecer fue mi primer acto de perseverancia. No sentía fe fuerte, solo una necesidad profunda de no desaparecer. Había días en los que seguir respirando ya era un logro. Comencé a entender que resistir también es una forma de fe. No la fe que grita, canta o levanta las manos, sino la fe que se arrastra en silencio. Esa fe que no presume, que no inspira a nadie, pero que se niega a morir. Yo estaba ahí, en ese punto frágil, sosteniéndome apenas con lo poco que quedaba dentro de mí. Mis oraciones cambiaron. Dejé de pedir respuestas grandes. Dejé de exigir explicaciones. Empecé a hablar con Dios con honestidad cruda. Le decía que estaba cansado, que estaba decepcionado, que no entendía su manera de obrar. A veces no pedía nada, solo me sentaba en silencio, esperando sentir algo, aunque fuera mínimo. Muchas veces no sentía nada, pero seguía volviendo.
La Biblia dejó de ser un libro de promesas lejanas y se volvió un espejo incómodo. Veía en sus páginas a personas rotas, dudosas, cansadas, personas que también quisieron huir. Eso me hizo sentir menos solo. Entendí que la fe nunca fue ausencia de dolor, sino decisión de seguir a pesar de él. Había momentos en los que todo parecía empeorar. Justo cuando pensaba que no podía caer más, algo volvía a golpearme. Noticias malas, puertas cerradas, decepciones repetidas. Cada golpe alimentaba una pregunta peligrosa. ¿Vale la pena seguir creyendo? Y muchas veces no tenía respuesta. Pero seguía. Empecé a notar pequeños detalles. No eran milagros visibles ni cambios radicales. Era una paz breve en medio del caos. Un pensamiento menos oscuro. Una noche en la que logré dormir un poco mejor. Un día sin lágrimas. Cosas tan pequeñas que antes habría ignorado, pero que ahora significaban todo para mí. También tuve que enfrentarme a mí mismo. Reconocer errores que había escondido detrás del dolor. Aceptar responsabilidades que no quise cargar. Pedir perdón, incluso cuando me dolía el orgullo. La recuperación no solo exigía fe, exigía humildad. Y eso fue una de las partes más difíciles del proceso. Hubo días en los que retrocedí. Días en los que volví a sentirme vacío, distante, desconectado. Pensé que todo el avance había sido una ilusión. Pero algo había cambiado. Ya no me hundía igual. Ya no me quedaba tanto tiempo en la oscuridad. Aprendí que caer no significa volver al inicio. Dios no me habló con voces audibles ni señales espectaculares. Me habló a través del proceso, a través de la resistencia diaria, a través del cansancio que no me venció. Empecé a comprender que Él estaba más interesado en formarme que en sacarme rápido del dolor. La decepción seguía ahí, pero ya no gobernaba todo. La esperanza no era grande, pero era constante. Como una luz tenue que no iluminaba todo el camino, pero sí el siguiente paso. Y eso era suficiente. Seguía sin entender muchas cosas. Seguía sin tener respuestas claras. Pero algo era distinto. Ya no caminaba solo contra la oscuridad. Aunque mis emociones no siempre lo sintieran, mi espíritu comenzaba a fortalecerse lentamente. No por ausencia de lucha, sino por fidelidad en medio de ella. La perseverancia dejó de ser una palabra bonita y se volvió una práctica diaria. Levantarme, orar aunque no tuviera ganas, leer aunque no entendiera, confiar aunque doliera. Y en ese caminar lento, casi invisible, comenzó una transformación que aún no veía completa, pero que ya estaba en marcha. Sanar sin olvidar. La recuperación no llegó como yo la imaginaba. No fue un momento glorioso ni una explosión de alegría. Llegó en silencio, casi desapercibida. Un día me di cuenta de que el dolor ya no me controlaba como antes. Seguía ahí, pero ya no era dueño de mis decisiones. Había aprendido a caminar con él sin dejar que definiera quién era. Empecé a aceptar que algunas heridas no desaparecen, pero dejan de sangrar. Comprendí que sanar no significa olvidar lo vivido, sino aprender a vivir sin que el pasado dicte cada paso. Durante mucho tiempo quise borrar mi historia, pero Dios me enseñó que incluso lo roto puede tener propósito. Mis pensamientos cambiaron lentamente. Ya no me hablaba con tanta dureza. Dejé de verme solo como alguien que falló, y empecé a reconocer a alguien que resistió. Cada caída superada, cada día que no me rendí, se convirtió en una prueba de que la gracia también actúa en procesos largos y difíciles. Volví a mirar a Dios de otra manera. No como alguien lejano que exige perfección, sino como un padre paciente que camina conmigo aun cuando tropiezo. Entendí que su amor no dependía de mi fuerza espiritual, sino de su fidelidad constante. Eso alivió una carga que llevaba años sobre mis hombros. Hubo momentos en los que sentí gratitud, algo que creí perdido. Gratitud por seguir vivo, por no haber soltado del todo la fe, por haber sido sostenido incluso cuando no lo noté. Mirando atrás, pude ver cómo Dios estuvo presente en cada etapa, incluso en las más oscuras. La decepción ya no era amarga. Se volvió enseñanza. Me mostró límites, me enseñó a discernir. Me obligó a confiar, menos en mis propias fuerzas y más en Dios. Aprendí que muchas veces el sufrimiento no llega para destruirnos, sino para reordenar el corazón. Empecé a recuperar sueños que había enterrado, no todos no de golpe, pero era mejor. Ya no soñaba desde la prisa ni la comparación, sino desde la obediencia y la paz.
Entendí que no todo lo que deseo es lo que necesito, y que Dios sabe cuándo y cómo entregar cada cosa. Mi fe ya no era ruidosa, era profunda. No necesitaba demostrar nada. Había pasado por la noche y seguía de pie. Eso era suficiente. Sabía en quién había creído, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había visto su fidelidad en medio del caos. También aprendí a tener compasión por otros. El dolor me hizo más humano, más sensible, más consciente de las luchas que no se ven. Dejé de juzgar procesos ajenos, porque entendí lo difícil que es levantarse cuando el alma está cansada. Dios usó mi historia para formar un corazón más humilde. No digo que todo sea fácil ahora. Todavía hay días difíciles, todavía hay recuerdos que duelen. Pero ya no camino sin esperanza. La perseverancia me enseñó que avanzar no siempre se siente bien, pero siempre vale la pena. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Hoy puedo decir que la oscuridad no me venció. Me marcó, sí, pero también me formó. La fe que casi se apagó ahora es más real que nunca. No porque no dude, sino porque aprendí a confiar incluso cuando no entiendo. Si estás escuchando esto desde tu propio dolor, quiero que sepas algo. No estás roto sin remedio. No estás solo. No estás tarde. Dios trabaja incluso cuando parece en silencio. Permanece, resiste, camina un día más. La recuperación llega, no cuando todo desaparece, sino cuando descubres que no estás solo en el proceso. La luz que permaneció. Hoy, cuando miro atrás, no lo hago con vergüenza ni con rencor. Lo hago con respeto por el camino recorrido. Entendí que mi historia no es la de alguien que nunca cayó, sino la de alguien que fue levantado una y otra vez. La recuperación no borró el pasado, pero le dio un nuevo significado. Donde antes solo veía dolor, ahora veo formación. Aprendí que Dios no siempre nos rescata del fuego, pero sí camina con nosotros dentro de él. Hubo momentos en los que pensé que Él me había abandonado, pero ahora sé que estaba obrando de maneras que yo no podía entender. Su silencio no fue ausencia, fue proceso. Y su tiempo, aunque me desesperó, fue perfecto. La fe que tengo hoy no se basa en emociones, sino en convicciones. No depende de que todo salga bien, sino de saber que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando las cosas no lo son. Eso cambió mi manera de vivir. Ya no camino con miedo constante al fracaso. Camino con confianza, sabiendo que aun si caigo, no caigo solo. Empecé a hablar de mi historia sin esconder las partes oscuras. Dejé de fingir que siempre estuve bien. Comprendí que mi testimonio no está en lo que logré, sino en lo que Dios sostuvo. Mi debilidad se volvió una herramienta para dar esperanza a otros que hoy sienten que no pueden más. Descubrí que la perseverancia produce frutos invisibles. Me hizo más paciente, más agradecido, más dependiente de Dios. Me enseñó a esperar sin desesperar, a confiar sin controlar, a descansar sin rendirme. Cada día aprendí a vivir con menos ansiedad y más entrega. La decepción ya no define mis decisiones. Aprendí a discernir mejor, a cuidar mi corazón, a no depositar expectativas eternas en cosas temporales. Eso me dio libertad. Dejé de correr detrás de lo que no me correspondía y empecé a caminar en paz hacia lo que Dios tenía preparado para mí. Hoy puedo orar con sinceridad, no con palabras perfectas, sino con un corazón alineado. Puedo leer la Biblia y encontrar consuelo real, no promesas vacías. Puedo confiar, incluso cuando no tengo todas las respuestas. Eso es una fe madura, una fe que sobrevivió a la noche. No todo se resolvió como yo esperaba. Algunos sueños cambiaron, otros murieron y nuevos nacieron. Pero entendí que Dios no desperdicia nada. Cada lágrima tuvo sentido. Cada noche oscura tuvo propósito. Cada caída fue una lección que me preparó para algo mayor. Si hoy estás atravesando tu propio valle, quiero decirte algo con total honestidad. El proceso duele, pero no es eterno. La noche parece larga, pero no dura para siempre. Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo sientes. No te rindas en el punto donde todo empieza a transformarse. Permanece cuando no tengas fuerzas. Persevera cuando no veas resultados. Confía cuando el camino no tenga sentido. La esperanza no siempre grita, a veces susurra. Escúchala. Aférrate a ella. Dios está más cerca de lo que imaginas. Mi historia no es perfecta, pero es real. Y si Dios pudo sostenerme en medio del sufrimiento, también puede hacerlo contigo. La luz no siempre llega de golpe, pero siempre llega. Y cuando lo hace, descubres que nunca estuviste solo. Esta es mi historia. No de derrota, sino de perseverancia. No de ausencia de dolor, sino de presencia de Dios. La noche no me destruyó. Me formó.
Y hoy camino con una fe más firme, una esperanza más profunda y un corazón que aprendió a confiar, incluso en la oscuridad. Si esta historia te gustó, comparte, te lo agradecemos mucho, amigo mío, por apoyarnos, y suscríbete al canal. Muchas gracias.